Respiren profundo. Ya están aquí. Están a salvo. Bienvenidos a Revelando Todo. Esta noche, nuestra brújula apunta hacia los rincones más fríos y oscuros de la historia, para descubrir el origen de la Navidad Negra. Vamos a dejar atrás sus preocupaciones para adentrarnos en este misterio antiguo, donde los bosques nevados esconden secretos que la modernidad ha preferido olvidar. Si disfrutan de este espacio de calma, les pido suavemente que se suscriban y pulsen el botón de me gusta. Su apoyo es la leña que mantiene viva nuestra hoguera. El viaje está por comenzar. Soltamos el aire y cerramos los ojos. Mucho antes de que existieran las luces eléctricas, los centros comerciales y las canciones alegres que escuchamos hoy en día, el invierno era una época de auténtico terror para nuestros antepasados. Para las antiguas tribus del norte de Europa y de las regiones alpinas, el mes de diciembre no era solo el cierre de un ciclo, sino una lucha constante por la supervivencia contra fuerzas que no podían comprender. En aquellos tiempos, la llegada del invierno significaba que el sol, la fuente de toda la vida, se estaba debilitando. Los días se hacían cada vez más cortos y las sombras se alargaban, devorando la luz del día. Este fenómeno natural dio origen a lo que hoy podemos llamar la Navidad Negra. No era una celebración de felicidad, sino un periodo de vigilancia y respeto hacia lo desconocido. La gente creía que durante las noches más largas del año, el velo que separa el mundo de los vivos del mundo de los espíritus se volvía tan delgado que casi desaparecía. El frío intenso y el silencio de los bosques nevados creaban el escenario perfecto para que criaturas antiguas y espíritus de la naturaleza caminaran entre los hombres. En las aldeas más remotas, el solsticio de invierno era recibido con hogueras inmensas, pero estas fogatas no eran para festejar. El fuego era una herramienta para llamar de vuelta al sol y sobre todo para mantener alejadas a las entidades que acechaban en la oscuridad. Se creía que si una familia permitía que su fuego se apagara durante estas noches sagradas, la oscuridad entraría en su hogar y se llevaría la suerte, la salud o incluso la vida de sus integrantes. Dentro de esta visión del mundo, nació la idea de que el invierno traía consigo un juicio. No era el juicio benevolente que conocemos hoy, donde un anciano premia a los niños buenos. En la Navidad Negra el juicio era severo y a menudo violento. Existía una dualidad necesaria, pues para que la luz regresara, primero había que enfrentar y purgar la oscuridad del año que terminaba. Las deidades antiguas exigían respeto y sacrificios. Las historias que se contaban junto al fuego hablaban de una cacería salvaje, un ejército de fantasmas y dioses antiguos que cruzaban el cielo nocturno sobre caballos negros, reclamando las almas de aquellos que no estaban preparados o que habían sido malvados. El sonido del viento entre los árboles no era solo aire frío, sino el lamento de los jinetes espectrales. Este era el verdadero espíritu de la temporada, un recordatorio constante de que la naturaleza es poderosa, impredecible y a veces aterradora. Con el paso de los siglos, estas creencias no desaparecieron por completo, sino que se transformaron. Las figuras de terror que antes eran dioses o espíritus de la tierra fueron bautizadas con nuevos nombres por las instituciones religiosas, convirtiéndolas en demonios o acompañantes oscuros de los santos. Sin embargo, la esencia de la Navidad Negra permaneció viva en los rituales rurales, en las máscaras de madera tallada y en el miedo instintivo que todavía sentimos cuando el viento invernal golpea nuestras ventanas en una noche solitaria. En esta primera parte de nuestra historia debemos entender que la Navidad que conocemos es solo una capa delgada de pintura sobre un lienzo mucho más antiguo y oscuro. La verdadera Navidad tiene raíces en el barro, en la sangre y en el misterio de un tiempo donde los hombres sabían que, para ver el amanecer, los antiguos no buscaban juguetes, buscaban protección. Y esa protección tenía un precio que a veces era muy alto. Para entender la verdadera profundidad de la Navidad Negra, debemos viajar a los picos más altos de los Alpes, donde las montañas tocan el cielo y los inviernos son tan crudos que pueden congelar el aliento de un hombre en cuestión. En este entorno hostil surgió una figura que encarna perfectamente el terror de esta temporada. Una entidad que no trae dulces ni esperanza, sino cadenas y castigo.
Me refiero al Krampus, el demonio de la Navidad. Mientras que en el resto del mundo se nos enseña que un anciano de barba blanca observa nuestro comportamiento desde las nubes, los pueblos antiguos de Alemania y Austria sabían que ese anciano no viajaba solo. El equilibrio de la naturaleza exige que donde hay luz debe haber sombra. Por eso, San Nicolás, el obispo bondadoso, siempre era seguido de cerca por una criatura de pesadilla. El Krampus es descrito como un ser mitad cabra y mitad demonio, con cuernos inmensos y retorcidos, una lengua roja y bífida que cuelga de su boca y un cuerpo cubierto de un pelaje negro como el carbón. El sonido que anunciaba su llegada no era el tintineo de alegres cascabeles, sino el ruido metálico y pesado de cadenas oxidadas que arrastran. Estas cadenas simbolizan el poder del bien que intenta mantener atada a la bestia, pero que cada diciembre, durante la noche del 5 de diciembre, le permite quedar libre para cumplir su función. Además de las cadenas, el Krampus carga un fajo de ramas de abedul con las que azota a los pecadores y una enorme canasta o saco de mimbre atado a su espalda. Pero ese saco no contiene juguetes. Se usa para llevarse a los niños que han sido desobedientes hacia los abismos más profundos del bosque, o, según cuentan las leyendas más oscuras, para ser devorados o arrojados al fuego. La presencia del Krampus en la Navidad Negra representa un concepto que la sociedad moderna ha intentado suavizar, la idea de la responsabilidad por nuestras acciones. En la antigüedad, el mal comportamiento no se castigaba simplemente con la ausencia de un regalo. El castigo era físico y espiritual. Era una forma de purgar la maldad de la comunidad antes de que comenzara el nuevo año solar. Los padres utilizaban la figura del Krampus no solo como una advertencia para sus hijos, sino como un recordatorio para ellos mismos de que la oscuridad siempre está esperando a que bajemos la guardia. A lo largo de los siglos, la Iglesia intentó prohibir estas celebraciones por considerarlas paganas y diabólicas. Durante el siglo XII se hicieron esfuerzos por borrar al Krampus de la memoria colectiva, pero el folclore resultó ser mucho más fuerte que cualquier decreto. La gente se negaba a abandonar a su monstruo, porque en el fondo comprendían que la Navidad Negra es una celebración de la totalidad de la experiencia humana, incluyendo el miedo. Incluso hoy en día, en muchas ciudades europeas se celebra la carrera del Krampus, donde cientos de hombres se visten con pesadas pieles y máscaras talladas a mano para correr por las calles, asustando a los espectadores con sus gritos y el estruendo de sus campanas de bronce. Aunque hoy se ve como un festival, basta con mirar a los ojos de una de esas máscaras bajo la luz de las antorchas para sentir un escalofrío que nos conecta con nuestros ancestros. Ellos sabían que en el silencio de la noche invernal, el Krampus es real, porque representa la parte salvaje y oculta que vive dentro de cada bosque y quizás dentro de cada uno de nosotros. Esta criatura es el recordatorio de que la Navidad Negra no es un cuento de hadas. Es una advertencia. El invierno es implacable y no perdona los errores. La llegada del Krampus marcaba el inicio de las 12 noches sagradas, un tiempo donde la frontera entre lo humano y lo bestial se desdibujaba por completo, preparando el camino para entidades aún más antiguas y poderosas que el propio demonio de los cuernos. Si el Krampus era el brazo ejecutor del castigo físico, existía otra entidad mucho más antigua y misteriosa que gobernaba los cielos y los hogares durante las 12 noches que van desde el nacimiento del solsticio hasta el inicio del nuevo año. En las regiones de Alemania, Suiza y Austria, el nombre de esta figura se pronunciaba con un susurro lleno de respeto y temor. La señora Perchista, también conocida como la guardiana de las tradiciones de la Navidad Negra. A diferencia de otros personajes que tienen una forma definida, la señora Percha es una criatura de doble cara. Algunos la describen como una mujer de una belleza celestial, vestida con túnicas blancas como la nieve pura de las montañas. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos podía transformarse en una anciana encorvada, con una nariz larga y ganchuda, y una piel que parecía corteza de árbol seco. Ella es la encarnación del invierno mismo, puede ser hermosa y tranquila. La leyenda cuenta que durante la Navidad Negra, la señora Perchta vuela por los cielos liderando un ejército de almas perdidas. Ella entra en las casas no por la chimenea, sino atravesando las paredes mismas.
Su objetivo es observar el trabajo y la disciplina de las personas. En aquellos tiempos, la supervivencia de la aldea dependía de que todos cumplieran con sus labores antes de que el frío extremo lo impidiera. Por eso Perchta vigilaba especialmente a las hilanderas. Si encontraba que una joven había sido perezosa y no había terminado de hilar su... Se decía que la señora Perchstein llevaba un cuchillo largo escondido bajo sus ropajes. Si encontraba a alguien que hubiera roto las reglas de los días sagrados, ella abría el estómago de la víctima mientras dormía, extraía sus entrañas y rellenaba el cuerpo con piedras y paja para que no pudiera descansar en paz. Este relato, que hoy nos parece una historia de horror extremo, era en realidad una metáfora sobre la importancia del orden y la preparación. En el corazón del invierno, la pereza no era un pecado menor. Era una sentencia de muerte para toda la familia, y la Navidad Negra personificaba ese peligro en la figura de esta reina espectral. Pero Perchta no solo era una castigadora. Para aquellos que mantenían sus hogares limpios, trabajaban duro y dejaban una ofrenda de comida en la mesa, ella dejaba una moneda de plata, a menudo escondida dentro de los zapatos o en los cubos de leche. Ella representaba la justicia ciega de la naturaleza. No le importaba la riqueza o el estatus social, solo la integridad del espíritu. Durante estas noches, las comunidades realizaban profesiones conocidas como las caminatas de Perchta. Los hombres se dividían en dos grupos: los hermosos, que usaban máscaras radiantes y trajes coloridos para atraer la buena suerte y las cosechas, y los feos, que se cubrían con harapos y máscaras grotescas para asustar a los malos espíritus que Perchta traía consigo. Era un baile eterno entre la vida y la muerte, un equilibrio que debía mantenerse para que la primavera tuviera permiso de regresar. La señora Perchta nos enseña que la Navidad Negra no solo trataba de monstruos externos, sino de la limpieza interna. Era un tiempo de examen de conciencia donde el frío servía para congelar lo innecesario y dejar solo lo esencial. Ella es la madre de los misterios invernales, una figura que nos recuerda que bajo el manto blanco de la nieve la tierra está juzgando quién es digno de ver las primeras flores del año siguiente. Con su partida, el aire se volvía aún más pesado, pues el cielo mismo estaba a punto de abrirse para dejar pasar a la fuerza más temida. Cuando el invierno alcanzaba su punto más oscuro y el viento soplaba con tal fuerza que parecía el aullido de 1000 lobos, los habitantes de las aldeas sabían que el peligro ya no estaba solo en la tierra, sino en el cielo. En el corazón de la Navidad Negra, el mito más aterrador que se contaba era el de la cacería salvaje. Este no era un desfile de regalos, sino una procesión espectral de guerreros muertos, perros infernales y deidades antiguas que cruzaban el firmamento en una tormenta eterna de caos. A la cabeza de esta hueste fantasmagórica solía estar una figura imponente que los pueblos germánicos llamaban Odín o Wotan, montado sobre su caballo de 8 patas que escupía fuego por los briznos. En otras regiones era el espíritu de un rey maldito. La creencia decía que quien tuviera la mala fortuna de estar fuera de su hogar durante estas noches podía ser atrapado por el torbellino de la cacería y obligado a unirse a sus filas para siempre, cabalgando por los cielos como un alma en pena hasta el fin de los tiempos. La Navidad Negra exigía un silencio absoluto. La gente sellaba las ventanas con tablas y colocaba herraduras de hierro en las puertas, pues el hierro era el único material capaz de repeler a los jinetes espectrales. Se prohibía estrictamente dejar ropa tendida afuera, especialmente sábanas blancas, porque los cazadores podían usarlas como sudarios para los miembros de la familia que morirían ese año. No era una época para fiestas ruidosas, sino para el recogimiento absoluto. El estruendo de los truenos invernales era interpretado como el sonido de los cascos de los caballos y el ladrido de los sabuesos negros que buscaban a los pecadores y a los descuidados. Este mito cumplía una función muy importante en la mentalidad de los antiguos. Representaba el poder incontrolable de la naturaleza y el destino. La cacería salvaje era el recordatorio de que los seres humanos somos pequeños y frágiles ante las fuerzas del universo. Durante la Navidad Negra, el orden social se suspendía y el mundo volvía a pertenecer a los dioses y a los muertos.
Los antepasados creían que estos jinetes recolectaban las energías negativas acumuladas durante el año, limpiando el mundo a través del terror para que la luz pudiera renacer pura en el solsticio. Incluso en la mesa de la cena se dejaba un lugar vacío o un plato con comida para los cazadores, no por hospitalidad, sino como un soborno. La idea era que, si la cacería encontraba alimento en la puerta, pasaría de largo sin llevarse a nadie de la casa. Este es el origen oscuro de dejar comida para las deidades navideñas, una tradición que hoy hemos transformado en algo tierno, pero que en sus inicios era un pacto de vida o muerte con los señores de la noche. A medida que la cacería avanzaba, el miedo se transformaba en una forma de éxtasis espiritual. Las personas sentían que estaban siendo testigos de algo sagrado y primordial. La Navidad Negra no ocultaba la muerte, la integraba en la vida. Entendían que para que el sol volviera a brillar, primero debía pasar la gran tormenta de los muertos. Con el alejamiento de los jinetes en el horizonte, el aire se volvía extrañamente tranquilo, preparando el escenario para que las profecías y los ritos de adivinación revelaran lo que el destino tenía preparado para los sobrevivientes del invierno. Después de que la cacería salvaje cruzaba los cielos, un silencio sobrenatural caía sobre los valles y los bosques. En el corazón de la Navidad Negra, este periodo de quietud era conocido como las noches de las sombras o las noches de humo. Los antiguos creían que, al estar el velo entre los mundos totalmente desgarrado, el futuro ya no era un secreto guardado por los dioses, sino algo que podía ser leído por aquellos que tuvieran el valor de mirar hacia el abismo. Durante estas noches sagradas el tiempo parecía detenerse. Era el momento en que las familias se reunían alrededor del fuego para practicar rituales de adivinación que hoy nos parecerían inquietantes. Uno de los más comunes consistía en derretir plomo o cera y arrojarlo en agua helada. Las formas grotescas y afiladas que se formaban al contacto con el frío no eran interpretadas como simples figuras, sino como advertencias directas. Una forma que recordara a un ataúd significaba una muerte cercana, mientras que una forma similar a una herramienta de trabajo auguraba un año de penurias y esfuerzo físico extremo. La Navidad Negra era también el tiempo de los animales que hablan. Existía la firme creencia de que en la medianoche de la víspera del gran solsticio, el ganado en los establos recibía el don del habla por unos breves minutos. Sin embargo, ningún humano debía intentar escucharlos. Se decía que los animales no hablaban de cosas mundanas, sino que discutían quiénes de la aldea no llegarían con vida a la próxima primavera. Aquel que fuera lo suficientemente imprudente como para espiar a las bestias caía muerto en el acto o perdía el juicio para siempre, pues el conocimiento del futuro es una carga que la mente humana no está diseñada para soportar. En las casas, el ambiente era de una tensión mística. Cada crujido de la madera, cada cambio en la dirección del viento era leído como un mensaje. Las mujeres jóvenes realizaban rituales frente a los espejos a la luz de una sola vela, esperando ver el rostro de su futuro esposo, pero con el temor constante de ver, en su lugar, la figura de la señora Perchta o un espectro de la cacería. La Navidad Negra recordaba que el destino no es algo que uno elige, sino algo que se acepta con humildad. Para protegerse de las visiones negativas, se realizaba el rito del ahumado. Se quemaban hierbas amargas y resinas sagradas, y el cabeza de familia llevaba el cuenco con el humo por cada habitación de la casa y por cada rincón del establo. Este humo no solo buscaba purificar el aire de enfermedades, sino que servía como una barrera invisible contra las influencias malignas que buscaban anclarse en el hogar durante el cambio de ciclo. El olor a incienso y bayas de enebro se mezclaba con el frío intenso, creando una atmósfera pesada y cargada de misterio. En este punto de nuestra historia debemos comprender que para el hombre antiguo la Navidad Negra era un juicio espiritual. Si lograbas atravesar estas noches de visiones y presagios sin perder la razón y manteniendo tu hogar protegido, entonces habías ganado el derecho de recibir la luz del nuevo sol. Pero antes de que esa luz apareciera en el horizonte, todavía quedaba por enfrentar la noche más larga de todas, aquella donde las criaturas más pequeñas pero más maliciosas del folclore salían de sus escondites subterráneos para reclamar su parte del banquete.
Mientras las grandes deidades y los ejércitos de espectros dominaban los cielos, en las grietas de las paredes, bajo las raíces de los árboles y en los rincones más profundos de los sótanos, despertaban los seres más pequeños y escurridizos de la Navidad Negra. En la tradición de los países nórdicos y de Europa Central, estas noches no solo pertenecían a los gigantes o a los demonios, sino a los duendes y espíritus del hogar, conocidos en algunos lugares como los Nisse o los Tomte. Pero no debemos confundirlos con los ayudantes alegres de los cuentos modernos. Estos seres eran guardianes temperamentales que exigían un respeto absoluto. En el corazón del invierno se creía que estos duendes se volvían especialmente activos y exigentes. Si una familia los ignoraba o no les ofrecía el respeto debido durante las noches sagradas, la venganza del espíritu del hogar era inmediata y cruel. Podían enfermar al ganado, esconder las herramientas esenciales para la supervivencia o provocar que el fuego de la chimenea nunca calentara lo suficiente. Durante la Navidad Negra, la relación entre los humanos y estos seres se volvía una danza de diplomacia y miedo. El ritual principal consistía en preparar un tazón de avena o gachas, pero con un detalle vital: debía llevar una generosa porción de mantequilla derretida en la parte superior. Este tazón se dejaba en el granero o detrás de la estufa. La leyenda cuenta que, si el duende encontraba su ofrenda sin la mantequilla, podía entrar en un ataque de furia destructiva. Se dice que un granjero, bromeando, escondió la mantequilla debajo de la avena para engañar al ser. El duende, al ver el tazón seco, mató a la mejor vaca de la granja en señal de castigo, solo para descubrir después que la mantequilla estaba al fondo. Este tipo de historias servían para enseñar que con las fuerzas de la Navidad Negra no se juega ni se bromea. Pero más allá de los duendes del hogar, existían criaturas mucho más siniestras que emergían de las cuevas durante las 12 noches. En Grecia y los Balcanes se hablaba de los Kalikantzaroi, duendes deformes y oscuros que pasaban todo el año intentando talar el árbol del mundo que sostiene la tierra. Sin embargo, durante los 12 días de la Navidad, estas criaturas abandonaban su tarea subterránea para subir a la superficie y atormentar a los humanos. Eran seres de pelaje negro, ojos inyectados en sangre y garras afiladas que entraban por las chimeneas para orinar en el fuego, asustar a los niños y devorar las provisiones de invierno. Para protegerse de estos invasores, la gente recurría a métodos drásticos. Se decía que los Kalikantzaroi solo podían ser mantenidos a raya si se dejaba un colador en la puerta. Como estas criaturas tienen una obsesión compulsiva por contar, intentarían contar los agujeros del colador, pero al no poder pasar del número 2 porque el número 3 es sagrado y les causa terror, se quedarían allí atrapados contando una y otra vez hasta que el primer rayo de sol del amanecer los obligara a regresar al subsuelo. Esta parte de la Navidad Negra nos revela que el peligro no solo venía de lo inmenso y divino, sino de lo pequeño y cotidiano. El invierno era una época donde el orden se rompía y las criaturas del caos reclamaban su derecho a existir. Las familias aprendían que la armonía del hogar dependía de reconocer que no eran los únicos dueños de la casa. La oscuridad compartía el techo con ellos, y cada sombra en la esquina podía ser un par de ojos observando si la ofrenda había sido entregada a tiempo. Con el mundo infestado de estos seres maliciosos, la tensión llegaba a su punto máximo, preparando el camino para el momento en que el sol finalmente moriría para volver a nacer. Con la llegada de la noche más profunda, el frío parecía haber ganado la batalla definitiva. En este punto de la Navidad Negra, nuestros antepasados se enfrentaban al momento más crítico del año, la muerte simbólica del sol. Para ellos, no había una garantía de que el amanecer regresaría. El sol era un dios herido que necesitaba la ayuda de los hombres para recuperar su fuerza. Es aquí donde nace uno de los rituales más poderosos y antiguos de la humanidad, el cual hoy sobrevive de forma decorativa, pero que en el pasado era un acto de magia desesperada: el tronco de Yule. Mucho antes de ser un pastel de chocolate en una mesa festiva, el tronco era una pieza inmensa de roble o de pino que debía ser seleccionada con meses de anticipación. No podía ser un trozo de madera cualquiera, debía ser un fragmento de la tierra misma que hubiera sido bendecido por el tiempo.
El ritual dictaba que el tronco no podía ser comprado, sino que debía ser regalado por un vecino o traído del propio bosque de la familia. Introducir este madero en el hogar era como invitar a una deidad antigua a sentarse a la mesa. En la noche del solsticio, el tronco se decoraba con acebo y hiedra, plantas que permanecen verdes incluso en la muerte del invierno, simbolizando la vida eterna que se resiste a desaparecer. Luego, se realizaba un acto de conexión con el pasado. El tronco debía ser encendido usando un pequeño trozo de carbón que se había guardado cuidadosamente del tronco del año anterior. Esto representaba una cadena de luz ininterrumpida que unía a las generaciones, una promesa de que el fuego de la familia nunca se apagaría mientras el respeto a los ancestros se mantuviera vivo. Mientras el fuego consumía la madera, la atmósfera dentro de la cabaña era de una reverencia absoluta. La Navidad Negra dictaba que el humo que subía por la chimenea llevaba consigo las penas, las enfermedades y los pecados del año que se iba. Se creía que las chispas que saltaban hacia la oscuridad eran un presagio de la abundancia. Cuantas más chispas salieran, más terneros nacerían en la primavera y más trigo crecería en los campos. Era un momento de comunión donde el miedo a los demonios exteriores se disipaba ante el calor del fuego sagrado. Sin embargo, este ritual tenía una regla estricta y aterradora. El tronco debía arder continuamente durante 12 días y 12 noches. Si por alguna razón el fuego se extinguía antes de tiempo, se creía que una tragedia inimaginable caería sobre la casa. Los miembros de la familia se turnaban para vigilar la hoguera, con los ojos inyectados en sangre por el cansancio, sabiendo que ellos eran Las cenizas que quedaban después de estos 12 días eran consideradas sagradas. Se esparcían por los campos para fertilizarlos, o se guardaban bajo la cama para proteger la casa de los rayos y de los incendios durante el resto del año. Este acto de quemar el tronco era la respuesta del hombre a la Navidad Negra. Era la forma de decir que, aunque los espectros de la cacería cabalgaran por el cielo y los duendes acecharan en las sombras, la voluntad humana seguía encendida. Era un sacrificio de madera y tiempo para alimentar al sol moribundo. Al final de esa larga noche, cuando el primer rayo de luz tocaba la nieve, los antiguos soltaban un suspiro de alivio. El sol había sobrevivido, pero el velo seguía abierto, y todavía faltaban los días más extraños, aquellos donde los muertos regresaban para reclamar su lugar en el banquete de los vivos. A pesar de que el sol comenzaba su lento y agonizante regreso, la Navidad Negra todavía guardaba sus momentos más estremecedores. En la cosmovisión de los pueblos antiguos, el final del año no pertenecía únicamente a los que respiraban. Se creía que durante estas noches de frío sepulcral, las almas de los familiares fallecidos tenían el permiso de regresar a sus antiguos hogares para calentarse en el fuego que el tronco de Yule mantenía vivo. La casa se convertía por unas horas en un territorio compartido entre los vivos y los muertos. Esta creencia dictaba gran parte del comportamiento de las familias. No se trataba de una visita fantasmal aterradora en el sentido moderno, sino de una reunión solemne y cargada de reglas. En muchas regiones de Europa del Este y los países escandinavos se preparaba una cena especial donde se servían platos que los antepasados disfrutaban en vida. Sin embargo, había una condición sagrada. Los vivos debían comer en absoluto silencio. Se creía que cualquier ruido innecesario, risa fuerte o discusión podía ofender a los espíritus presentes, quienes estaban allí para juzgar si su linaje seguía siendo digno de su protección. En la mesa de la Navidad Negra siempre se dejaba una o varias sillas vacías. Los platos se servían con la mejor comida disponible y nadie debía tocar esos cubiertos. Se pensaba que los muertos no consumían la materia de los alimentos, sino su esencia, su aroma y el calor que desprende. En algunos lugares la familia incluso dormía en el suelo sobre paja esa noche, dejando sus camas preparadas con sábanas limpias para que las almas de los abuelos pudieran descansar con comodidad antes de regresar al otro mundo. Sin embargo, esta apertura del portal también traía riesgos. No todos los espíritus que regresaban eran parientes amados. La oscuridad atraía a las almas hambrientas, aquellos que habían muerto sin familia o que habían cometido actos atroces en vida. Para evitar que estos seres malignos entraran, se dibujaban cruces con ceniza del tronco sagrado en las ventanas y se evitaba mirar hacia afuera. Se decía que,
Si alguien miraba fijamente a través del cristal y veía una sombra blanca caminando sobre la nieve, esa persona sería la siguiente en cruzar el umbral hacia el reino de los muertos antes de que terminara el invierno. Este periodo de la Navidad Negra servía como un recordatorio de la continuidad de la sangre. Los antiguos entendían que ellos eran solo un eslabón en una cadena infinita. Al alimentar a los muertos, se aseguraban de que cuando llegara su propio turno de partir, sus hijos y nietos harían lo mismo por ellos. Era un pacto de inmortalidad sellado con pan, vino y el silencio de la noche invernal. Con el paso de las horas, cuando las velas se consumían y el frío empezaba a ganar terreno nuevamente, se sentía una presencia densa en las habitaciones. No era aire frío lo que erizaba la piel, sino la mirada invisible de los que ya no están. Al amanecer, los restos de la comida de los muertos no se tiraban. Se daban a los animales o se enterraban bajo los árboles frutales para que la bendición de los ancestros pasara a la tierra. Pero mientras los espíritus se retiraban, el folclore nos advierte que en las sombras de los bosques todavía quedaba una última figura por aparecer, una criatura de piel blanca y garras de hielo que personificaba el hambre del invierno. En el corazón más profundo de la Navidad Negra, cuando la nieve ha cubierto hasta el último rastro de hierba verde, emerge una figura que hoy ha sido transformada en un símbolo de generosidad, pero que en el pasado era la personificación misma de la muerte por congelación. Antes de vestir de rojo y reír con alegría, el espíritu del invierno era conocido en las tierras del este como el Padre Hielo o el Viejo Invierno. Esta entidad no era un abuelo bondadoso, sino un gigante de piel azulada y barba hecha de carámbanos de hielo, cuya sola presencia podía... En las leyendas eslavas y siberianas, este ser caminaba por los bosques golpeando los troncos de los árboles con un báculo de hueso. Cada golpe resonaba como un disparo en el aire gélido, y se decía que, si golpeaba la esquina de una casa, los cimientos se agrietaban y la desgracia entraba en el hogar. El viejo invierno no traía regalos, él exigía tributos. La Navidad Negra era el momento en que los aldeanos debían demostrar su fortaleza y su fe para que este espíritu no soplara su aliento mortal sobre sus cultivos almacenados o sobre sus hijos pequeños. Existía un ritual antiguo y sombrío que hoy nos resultaría perturbador. Para apaciguar al Padre Hielo, los ancianos de la tribu elegían a una persona, a veces la más pura o la más débil, para que fuera enviada al bosque en la noche más fría. Debía sentarse bajo un pino sagrado y esperar. Si a la mañana siguiente la persona era encontrada congelada con una expresión de paz, se creía que el espíritu del invierno había aceptado el sacrificio y que permitiría que el resto de la aldea sobreviviera hasta la primavera. Esta es la raíz oscura de los cuentos que hoy leemos sobre niños perdidos en la nieve que encuentran reinos mágicos. En la realidad de la Navidad Negra, esos niños simplemente no regresaban. Con el tiempo, la figura del viejo invierno se mezcló con otras leyendas. En Inglaterra se le conocía como el Padre Navidad, una figura alta, delgada y vestida con pieles verdes o marrones que vagaba por el campo. Él no buscaba niños buenos, sino que representaba el espíritu del banquete en medio de la escasez. Su llegada recordaba a todos que, aunque afuera el mundo estuviera muriendo, dentro de la casa la vida debía ser celebrada con lo poco que se tuviera. Sin embargo, su mirada seguía siendo severa. Era el juez que decidía quién tenía la voluntad suficiente para resistir el hambre de los meses de enero y febrero. La transición de este ser temible hacia el Santa Claus moderno es uno de los mayores actos de olvido de la historia. En la Navidad Negra, encontrarse con el anciano del invierno era una prueba de valor. Los hombres salían a las puertas de sus casas y gritaban hacia el bosque, invitando al frío a comer a su mesa con la esperanza de que, al ser tratado como un invitado, el invierno no actuara como un asesino. Se le ofrecía kutia, una mezcla de granos y miel, que se lanzaba hacia la oscuridad mientras se le pedía que no congelara el trigo ni matara. Esta parte de nuestra saga nos muestra que el invierno era visto como un ser vivo, una inteligencia antigua que reclamaba su espacio. La Navidad Negra no intentaba negar el peligro del frío, sino que le daba una cara y un nombre para poder negociar con él. Al reconocer al anciano de la nieve, el hombre antiguo aceptaba su lugar en la jerarquía del mundo.
Pero mientras el padre Hielo vigilaba los bosques, en los graneros y sótanos, un último grupo de seres se preparaba para su momento de mayor poder, los animales que, según la leyenda, guardaban el secreto de la vida y la muerte. En el clímax de la Navidad Negra, cuando la medianoche del solsticio envuelve la tierra, ocurre un fenómeno que desafía las leyes de lo natural y nos devuelve a un tiempo donde el hombre y el animal hablaban el mismo idioma. Según las tradiciones más profundas de Europa y América, existe un momento exacto, justo cuando el reloj marca las 12, en que el velo entre las especies se desvanece por completo. En ese instante de silencio absoluto, los bueyes, los caballos y las ovejas en sus establos se arrodillan hacia el oriente y reciben el... Este no es un evento de alegría, sino uno de los mitos más cargados de tensión en toda nuestra saga. Los campesinos antiguos sabían que, aunque el ganado hablara, ningún ser humano debía estar allí para escucharlo. Se creía que las bestias aprovechaban esos minutos sagrados para juzgar a sus dueños. Si el granjero había sido cruel, si los había dejado pasar hambre o si los había golpeado injustamente, los animales le pedían al destino un castigo severo para él. Las historias cuentan de hombres curiosos que se escondieron bajo la paja para espiar a sus animales, y lo último que escucharon fue a su caballo preferido profetizar su propia muerte para la mañana siguiente. La Navidad Negra nos enseña que en la naturaleza existe una justicia que no depende de las leyes de los hombres. Los animales, al estar más cerca de la tierra, son vistos como los guardianes de la energía del hogar. Durante esta noche el orden jerárquico se invierte. El hombre que se cree amo del mundo debe permanecer oculto y en silencio, mientras que las criaturas mudas se convierten en los oráculos de la divinidad. Es un recordatorio de humildad extrema. La supervivencia en el invierno depende tanto de la fuerza del hombre como de la voluntad del animal. En algunas regiones, para honrar esta conexión mágica, los dueños de casa entraban al establo antes de la medianoche para darles a los animales una ración extra de la mejor comida y para limpiar sus camas con esmero. No se hacía por bondad desinteresada, sino como un acto de diplomacia espiritual. Querían que al recuperar el habla, los animales solo tuvieran palabras de gratitud y bendición para la familia. Se decía que si un animal moría durante las 12 noches de la Navidad Negra, era una señal inequívoca de que una maldición había caído sobre la tierra y que el año venidero traería hambre y desolación. Este mito también se extiende a los pájaros y las criaturas del bosque. En los países nórdicos era obligatorio colgar una gavilla de trigo en un poste alto para que las aves tuvieran su propio banquete de Navidad. Se pensaba que los pájaros eran los mensajeros de los dioses y que, si se iban con el estómago vacío, volarían hacia el cielo para informar que la Navidad Negra es en esencia un sistema de contratos invisibles, donde cada ser vivo, por pequeño que sea, tiene un papel fundamental en el equilibrio de la existencia. Al pasar la medianoche, los animales volvían a su silencio habitual, llevando consigo los secretos que habían compartido. El hombre podía salir de su escondite, pero el mundo ya no era el mismo. Había pasado el punto de inflexión. El sol empezaba a recuperar su fuerza, pero todavía quedaban por delante las noches de mayor actividad para las brujas y los hechiceros, quienes aprovechaban el final de la Navidad Negra para realizar sus conjuros más potentes bajo la luz de la luna menguante. A medida que nos acercamos al final de nuestra saga, debemos mirar hacia los cielos nocturnos, allí donde el frío corta como una navaja. Durante las noches de la Navidad Negra, no solo los jinetes espectrales y los demonios reclamaban el aire, existía la creencia de que este era el momento de mayor poder para las brujas y las mujeres sabias que conocían los secretos de las plantas congeladas y los vientos. Mientras las familias se refugiaban tras puertas selladas con sal y ceniza, las sombras en los bosques cobraban una vida propia. En el folclore de la Europa antigua se decía que las brujas aprovechaban el caos del solsticio para celebrar sus propios aquelarres en las cimas de las montañas más altas. Pero no se trataba de reuniones de maldad pura, sino de ritos para manipular el destino del año que estaban haciendo. Se creía que estas mujeres podían robar la leche de las vacas desde la distancia, o lo que era más temido, podían atar el viento para provocar tormentas que durarían meses.
Por eso, en muchas aldeas, los hombres salían a los campos durante las noches de la Navidad Negra haciendo sonar campanas ruidosas y disparando al aire para romper los hechizos que pudieran estar tejiéndose en el silencio. Una de las figuras más enigmáticas de este periodo es la bruja de la Navidad, que en Italia se conoce como la Befana, pero que en sus orígenes era una entidad mucho más ligada a la tierra y al fuego. Se decía que ella recorría los hogares buscando a los niños, pero no para premiarlos, sino para recordarles que el conocimiento de los antiguos debe ser respetado. Ella era la guardiana del hollín y de las cenizas del hogar, los restos sagrados del tronco de Yule. Quien despreciara las cenizas de su propia chimenea, despreciaba la protección de sus ancestros, y la bruja se encargaría de que la mala suerte lo persiguiera hasta el siguiente invierno. Durante estas noches se creía que cualquier objeto dejado a la intemperie podía ser cabalgado por las brujas. Por esta razón, ninguna escoba podía quedarse fuera de la casa, y ninguna herramienta de labranza debía quedar sin ser guardada bajo llave. La Navidad Negra era un tiempo de orden extremo porque el desorden era el portal por el cual las fuerzas del caos entraban en la vida cotidiana. Los antiguos sabían que el invierno es el tiempo en que la naturaleza se retira hacia adentro, y el ser humano debía hacer lo mismo para evitar ser arrastrado por las corrientes espirituales que fluían en el exterior. Incluso el humo que salía de las chimeneas era observado con atención. Si el humo bajaba hacia el suelo, en lugar de subir al cielo, se decía que las brujas estaban impidiendo que las oraciones de la familia llegaran a los dioses. Para combatir esto, se arrojaban puñados de sal al fuego, provocando chispas azules y verdes, que según la tradición tenían el poder de limpiar el camino hacia lo divino. La batalla entre la luz del hogar y la oscuridad del exterior alcanzaba su punto más tenso en estos días finales del año. Con el alejamiento de las sombras y el fin de los ritos nocturnos, la Navidad Negra comenzaba a ceder su lugar a una nueva esperanza. Pero antes de que el ciclo se cerrara por completo, quedaba un último misterio por revelar: la conexión de estos ritos con las estrellas y con los antiguos visitantes que, según algunos investigadores de enigmas, descendieron de los cielos en el principio de los tiempos para enseñar a los hombres cómo sobrevivir a la gran noche. Llegamos ahora al punto donde la historia se funde con el enigma arqueológico más profundo. Para muchos investigadores de la teoría de los antiguos astronautas, la Navidad Negra y sus extraños rituales no son solo producto de la imaginación humana, sino un recuerdo distorsionado de una época en la que seres de otros mundos caminaban sobre la Tierra. En las tablillas sumerias, las más antiguas de la humanidad, se habla de los Anunnaki, aquellos que descendieron del cielo, y de cómo su llegada coincidía con periodos de grandes cambios climáticos y astronómicos. Se dice que la figura del anciano que baja del cielo en un carruaje volador, ya sea Odín en su caballo de 8 patas o las deidades que lideran la cacería salvaje, es en realidad una memoria ancestral de naves espaciales que descendían durante el solsticio de invierno. En la antigüedad, cuando la tecnología era inexistente, el brillo de una nave cruzando la atmósfera solo podía ser interpretado como un dios montado en fuego. Los antiguos pueblos, al observar que estos visitantes llegaban en la época de mayor oscuridad, comenzaron a rendirles culto para pedirles protección y conocimiento tecnológico para sobrevivir al frío extremo. Incluso el concepto de los vigilantes o los ángeles caídos del libro de Enoch tiene una conexión directa con la Navidad Negra. Se cuenta que estos seres descendieron en el monte Hermón y enseñaron a los hombres las artes prohibidas, la metalurgia, la astrología y el uso de las plantas. El hecho de que muchos de los monstruos de la Navidad, como el Krampus o los duendes subterráneos, tengan rasgos híbridos, mitad humanos y mitad animales, sugiere para algunos teóricos la posibilidad de antiguos experimentos genéticos realizados por estas civilizaciones avanzadas. Estas criaturas no serían demonios en el sentido religioso, sino razas olvidadas que quedaron ocultas en bases subterráneas cuando los dioses se marcharon. El tronco de Yule y las hogueras sagradas también adquieren un nuevo significado bajo esta luz. Podrían haber sido señales visuales, faros encendidos en la superficie de la Tierra para guiar el regreso de los viajeros estelares.
La obsesión de nuestros antepasados por observar las estrellas durante las 12 noches de la Navidad no era solo por curiosidad. Sabían que en algún momento el velo entre las dimensiones se abriría y los señores del cielo regresarían para juzgar el progreso de su creación. Esta perspectiva transforma la Navidad Negra en una conmemoración del contacto extraterrestre. El miedo que sentían las antiguas tribus no era solo al clima, sino a la inmensa tecnología y al poder de estos seres que podían manipular el tiempo y la vida misma. Las ofrendas de comida y los sacrificios eran, quizás, una forma de proveer suministros a estos visitantes o de pagar un tributo para evitar ser llevados en sus carros de fuego. A medida que el solsticio llegaba a su fin, la promesa del regreso de los dioses quedaba grabada en el folclore. Las tradiciones que hoy seguimos repitiendo de forma automática son los ecos de un evento que cambió la historia de nuestra especie para siempre. Pero mientras miramos hacia las estrellas buscando respuestas, no debemos olvidar que en las profundidades de la Tierra, las antiguas civilizaciones perdidas como la Atlántida y Lemuria también dejaron sus huellas en esta celebración de sombras. Mientras nuestras miradas se pierden en el cosmos buscando el origen de los dioses, bajo el hielo y las aguas profundas yacen los secretos de mundos que desaparecieron mucho antes de que se escribiera la primera palabra de nuestra historia. La Navidad Negra guarda una conexión secreta con los últimos días de la Atlántida y la mítica Lemuria. Para los estudiosos de los enigmas arqueológicos, el miedo ancestral al solsticio de invierno es en realidad una cicatriz en la memoria colectiva de la humanidad, un recuerdo traumático del gran cataclismo que hundió continentes enteros bajo un manto de oscuridad y frío. Se dice que en la antigua Atlántida, los sacerdotes del sol poseían una tecnología de cristales que permitía capturar la energía de las estrellas. Sin embargo, cuando el eje de la Tierra se inclinó y las aguas reclamaron sus ciudades, el mundo entró en una noche eterna que duró generaciones. Los sobrevivientes que lograron escapar hacia las tierras de Europa y América llevaron consigo el relato de un sol que se apagó y de una civilización que fue juzgada por su arrogancia. En la Navidad Negra, cuando encendemos el tronco sagrado, estamos repitiendo inconscientemente el ritual de los sobrevivientes atlantes que intentaban desesperadamente recuperar el calor en un mundo que se congelaba. Por otro lado, la figura de la señora Percha y los seres subterráneos que emergen en el invierno podrían tener su origen en la civilización de Lemuria. Se cree que los lemurianos eran seres con una conexión psíquica profunda con la naturaleza y que, tras la destrucción de su continente en el Pacífico, buscaron refugio en las redes de túneles que cruzan el interior del planeta. Estas criaturas que el folclore llama duendes o troles serían en realidad los descendientes de aquellos antiguos habitantes que aprendieron a vivir en la oscuridad y que solo se atrevían a subir a la superficie cuando el sol era más débil durante los días del solsticio. Esta teoría explicaría por qué en todas las culturas del mundo, desde los mayas hasta los celtas, existe una obsesión con las estructuras megalíticas alineadas con el solsticio de invierno. Monumentos como Stonehenge o las pirámides de Giza no son solo calendarios agrícolas, sino máquinas de precisión diseñadas por los herederos de estas civilizaciones perdidas para monitorear el regreso del sol y evitar que el desastre se repitiera. La Navidad Negra es la vigilia anual para asegurar que el mundo no vuelva a hundirse en el abismo de las aguas o del hielo eterno. Cada vez que escuchamos las cadenas del Krampus o el aullido de la cacería salvaje, estamos escuchando el eco de una tecnología y una sabiduría que ya no comprendemos. Los antiguos sabían que el equilibrio del planeta es frágil. La Navidad no comenzó como una celebración de alegría, sino como un rito de vigilancia tecnológica y espiritual heredado de los maestros de la Atlántida. Ellos nos enseñaron que la luz es un regalo que puede ser retirado en cualquier momento si la humanidad olvida su lugar en el cosmos. Con el paso de los milenios, el brillo de las ciudades de cristal se apagó, pero la sombra de su caída permanece en nuestros corazones cada vez que el invierno toca nuestra puerta. Estamos llegando al final de nuestro recorrido por los pasadizos de la historia oculta, y es momento de descubrir cómo estos fragmentos de verdad se unieron para formar la celebración que hoy conocemos. ¿Y qué es lo que realmente estamos celebrando cuando las luces se apagan en la noche más larga del año?
A medida que el tiempo avanzó, la inmensa fuerza de la Navidad Negra comenzó a ser domesticada por las nuevas instituciones del mundo. Lo que antes era un terror visceral y una lucha por la supervivencia espiritual fue cubierto lentamente por una capa de civilidad y doctrina. La Iglesia, al ver que no podía erradicar las creencias en los dioses antiguos, las cacerías espectrales y los sacrificios de los troncos sagrados, tomó una decisión astuta. En lugar de destruir estas tradiciones, decidió absorberlas y cambiarles el nombre. Fue así como el nacimiento del nuevo sol, que los antiguos celebraban con hogueras y miedo, fue transformado en el nacimiento de una figura de paz. Sin embargo, las costuras de este cambio todavía son visibles si sabemos dónde mirar. La fecha elegida para la Navidad no fue aleatoria, se colocó exactamente sobre las festividades de las Saturnales romanas y los ritos nórdicos de Yule. El objetivo era que la gente pudiera seguir celebrando sus antiguos misterios, pero bajo una nueva narrativa que fuera más fácil de controlar por las jerarquías de la época. Pero la sombra de la Navidad Negra es persistente. A pesar de los esfuerzos por convertir al Krampus en un simple cuento para asustar niños o al Padre Hielo en un anciano alegre, el simbolismo original se mantuvo oculto en los detalles. El árbol de Navidad, por ejemplo, es una herencia directa de los árboles sagrados de los antiguos que se decoraban con luces para representar a las almas de los ancestros. Las campanas que hoy asociamos con melodías felices eran originalmente herramientas de metal diseñadas para ahuyentar a los demonios y a las brujas que volaban durante el solsticio. Incluso el acto de intercambiar regalos tiene un origen más oscuro. En las civilizaciones perdidas y en las tribus antiguas no se daban objetos por generosidad, sino como un intercambio de energía para sellar pactos de paz entre familias y clanes durante el invierno. Se regalaban amuletos de protección y alimentos para asegurar que nadie en la comunidad muriera de hambre, pues la muerte de un solo vecino durante las 12 noches sagradas podía atraer la mala suerte para todos. Era una red de seguridad basada en el miedo al vacío de la oscuridad. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de luces artificiales que intentan ocultar la verdadera naturaleza del invierno. Hemos olvidado cómo escuchar el lenguaje de las bestias en la medianoche y ya no tememos el paso de la cacería salvaje por los cielos de nuestras ciudades. Pero la Navidad Negra no ha desaparecido, simplemente ha pasado a vivir en nuestro subconsciente. Ese sentimiento extraño de melancolía o de inquietud que muchas personas sienten durante estas fechas es, en realidad, el eco de miles de años de vigilia y de respeto hacia lo desconocido. Estamos llegando al cierre de nuestra gran saga sobre los misterios del invierno. Hemos viajado desde los establos donde los animales hablan hasta las estrellas de donde descendieron los antiguos señores del cielo, pasando por los continentes hundidos que nos dejaron su legado de fuego. En la parte final descubriremos qué significa todo esto para nosotros hoy y cómo podemos recuperar esa conexión con la magia y el misterio que el mundo moderno ha intentado silenciar. Hemos llegado al final de nuestro largo recorrido por las sombras de la Navidad Negra. A lo largo de estas 14 partes anteriores, hemos descubierto que lo que hoy consideramos una fiesta de consumo y luces brillantes tiene raíces que se hunden profundamente en la tierra, en el miedo y en la tecnología olvidada de mundos perdidos. Pero, ¿qué significa todo este conocimiento para nosotros, los habitantes del siglo XXI, que vivimos rodeados de pantallas y calefacción eléctrica? La respuesta se encuentra en el silencio que todavía ocurre cuando cae la nieve o cuando el viento frío golpea con fuerza nuestra ventana. La Navidad Negra es un recordatorio de que somos parte de un ciclo mucho más grande que nuestras preocupaciones diarias. Los antiguos no eran ignorantes por temer a la oscuridad. Al contrario, eran conscientes de la fragilidad de la vida. Ellos sabían que cada año el universo nos pone a prueba, obligándonos a mirar hacia adentro, a juzgar nuestras propias acciones y a reconciliarnos con nuestros ancestros y con la naturaleza. Al recuperar el significado del Krampus, de la señora Perchta o del tronco de Yule, no estamos invocando demonios, sino que estamos reconociendo nuestra propia sombra. Estamos aceptando que para que la luz sea real, debe existir la oscuridad,
El mundo moderno ha intentado eliminar el miedo del invierno, pero al hacerlo, también ha eliminado la magia. La verdadera Navidad no se encuentra en una caja de regalo, sino en ese momento de reflexión profunda donde admitimos que somos pequeños ante el cosmos, pero que llevamos dentro una chispa de fuego sagrado que ninguna tormenta puede apagar. Esta noche, cuando apaguen las luces para descansar, los invito a no temer a las sombras de la habitación. Recuerden a los viajeros de las estrellas que trajeron el conocimiento, a los atlantes que sobrevivieron al hielo y a los abuelos que mantuvieron el fuego encendido durante milenios. La Navidad Negra es nuestra herencia, un pacto de resistencia contra el olvido. Es la promesa de que, sin importar cuán larga sea la noche o cuán fuerte aúllen los jinetes del cielo, el sol siempre encontrará el camino de regreso para aquellos que han sabido esperar con respeto y valentía. Y así, nuestro viaje de esta noche llega a su orilla. Hemos caminado entre sombras, revelando lo que el tiempo ocultó sobre la Navidad Negra. Soy su narrador de historias olvidadas. Descansen. Buenas noches.